Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Uribe y al día de hoy les voy a hablar acerca de las fuentes de derecho. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de la norma jurídica, normas que componen el ordenamiento social. Estas están clasificadas en tres. Tenemos las fuentes históricas, las fuentes materiales o las fuentes formales. Y bien, como su mismo nombre lo dice, fuentes históricas nos refieren a la antigüedad, a documentos, por ejemplo, que eran muy diversos. Se usaban papiros, pergaminos, tablillas de arcilla, que en algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos. Estos actualmente ya no tienen vigencia y se encuentran situadas en lo que es la historia del derecho positivo. Bien, ahora si hablamos de fuentes reales o materiales, son todos los fenómenos que concurren en mayor o menor medida la producción de la norma jurídica y que determinan en mayor o menor grado el contenido de la misma. Esos fenómenos son tales como el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, especialmente de los legisladores y líderes políticos. Bien, ahora si queremos entender lo que son fuentes formales, se definen por hacer aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud para crear normas jurídicas. Se considera que las fuentes formales son las mismas directas, pero se le da esta denominación pretendiendo aludir dos aspectos. La primera es la fuerza o poder del creador, por ejemplo, el poder legislativo, y la segunda es la forma misma de la creación de ese poder, es decir, la ley. Para otros, las fuentes formales son únicamente dos, la ley y la costumbre. Bueno, ahora hablaremos sobre la legislación, constitución, ley y reglamento y la jerarquía normativa. ¿Qué es la legislación? La legislación es la ley que ha sido creada por un legislativo u otro gobierno, órgano de gobierno, ¿no? Se trata de un conjunto de normas y reglas que hacen posible regular y organizar la vida de las personas. Ahora, ¿qué es la Constitución? ¿No? ¿Qué entendemos por Constitución? Es la ley suprema de un Estado que establece, organiza y faculta la actuación de los poderes públicos, limitando así el poder político y garantizando derechos y libertades de las personas. ¿Qué entendemos por ley y reglamento? Son reglas formalizadas, establecidas, ¿no? Y aplicadas por el gobierno. Ahora, ya lo he mencionado, todo se clasifica mediante esta pirámide, la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Qué finalidad tiene esta pirámide? Tiene la finalidad, ¿no?, de organizar de manera descendente las normas jurídicas de menor jerarquía. Ahora, consta de tres partes fundamentales, ¿no? Que es el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora, como base tenemos lo que son los fallos jurisdiccionales, testamentos, contratos ¿no?, y jurisprudencia. Como cuarto bloque tenemos todo tipo de resolución, resoluciones ministeriales, resoluciones dictadas con sugestión al rango jerárquico constitucional. Y como tercer bloque tenemos lo que son decretos y normas, ¿no?, de contenido reglamentario. Como segundo bloque tenemos lo que son leyes y normas con rango de ley. Y como el primer bloque, ¿no?, tenemos la Constitución y tratados internacionales. Vemos que la que prima en la pirámide es la Constitución, ¿no? Y cómo es que la Constitución está que prima en esta pirámide. Es decir, ¿por qué vemos que la Constitución es tan importante? Es donde aquí entra la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es un principio de derecho constitucional que consiste en ubicar la Constitución de un nivel jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas. Es decir, que está abarcando, ¿no?, la Constitución, que es un conjunto de normas, derechos y principios, ¿no? Pero todo eso, ¿no?, que emana de la voluntad del pueblo
Cielo Celeste Chunga Rodríguez, voy a hablar acerca del principio de constitucionalidad y legalidad. Para entender lo que es el principio de constitucionalidad, primero tenemos que tener claro dos conceptos básicos, qué es un principio y qué es la Constitución. Un principio es un conjunto de normas, reglas y valores que se manifiestan a través de uno mismo. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la norma suprema de la cual se desprenden las demás leyes de nuestro país. Entonces, ¿qué es el principio de constitucionalidad? El principio de constitucionalidad consiste en que la Constitución está sobre las demás normas del sistema, que toda ley, acto jurídico judicial tiene que encontrar su fundamento válido en la Constitución. Eso quiere decir que es de carácter obligatorio y no se puede vulnerar. Ahora pasaremos a hablar del principio de legalidad. El principio de legalidad consiste en que todo acto o hecho jurídico tiene que estar regido por ley o norma vigente. O sea que nosotros no podemos manifestar en nuestra propia voluntad. Pasaremos a las funciones del principio de legalidad. Entre las principales son tres: garantizar los derechos del individuo, evitar el arbitrio del Poder Ejecutivo y Judicial, y también afirmar con certeza y seguridad jurídica. Ahora pasaremos por último a las manifestaciones, que son 4. La ley previa, que no se puede sancionar una conducta anterior a la ley. La ley escrita, que significa que solo la ley impone sanciones y dicta penas. La ley cierta, que no se puede juzgar una ley indeterminada. Y la ley estricta, que prohíbe la analogía, o sea que la ley es independiente. Ariana Milagros Quispe Calderón, y el día de hoy voy a hablar sobre la vigencia y derogación de la ley. Hay que tener en cuenta que la Constitución es la norma de mayor jerarquía en el Perú, es decir, es quien pone las reglas para nosotros los ciudadanos e instituciones debamos seguir. Sin embargo, la Constitución no puede con todo. Es por ello que existen las leyes y otras normas. Entonces, ¿qué es una ley? Una ley es un mandato que busca mandar, aprobar o prohibir algo en favor a la justicia, para el bien de todos nosotros. Es emitida por el Poder Legislativo y pasa por ciertos criterios para su aprobación y promulgación. ¿Y qué es derogar? Derogar es una forma de ponerle fin a la vigencia de una ley. Esto por una de igual o mayor jerarquía. Cuando hablamos de vigencia y derogación de la ley, es importante saber que esta es obligatoria al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, a excepción de que esta misma ley promueva su periodo de vigencia. Esta solo será reemplazada por una de igual o mayor jerarquía. ¿Qué es? Una antinomia jurídica. Facilito. Es cuando dos normas son incompatibles entre sí, perteneciendo al mismo sistema y ámbito aplicativo. ¿Y cómo podemos solucionar una antinomia jurídica? Tenemos el criterio de jerarquía, prevaleciendo la norma de mayor jerarquía. Tenemos el criterio cronológico, basándonos en su fecha de publicación.